Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a Vínculo TIC por la invitación. En nombre de la maestra Mónica Aspe, titular de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, otra vez gracias por la invitación. Yo vengo a platicarles un poquito de uno de los proyectos del Gobierno de la República que es derivado de la reforma constitucional en telecomunicaciones, el proyecto denominado México Conectado. Unas pequeñas cifras antes de comenzar a explicarles el proyecto, por qué nace este proyecto. Este es cómo nos vemos hacia afuera, con fuentes del Banco Mundial. Somos la segunda economía en América Latina y la 20ª en cuanto a usuarios de Internet por cada 100 habitantes. Estos son datos de 2013, pero nos dice el enorme reto y la enorme oportunidad que existe en nuestro país para complementar los temas de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Esta otra gráfica también nos dice mucho acerca de las realidades que vive nuestro país, cómo nos vemos adentro de la República. Tenemos un promedio de usuarios de Internet por cada 100 habitantes, un promedio nacional por ahí del 44%, y las realidades, como les comentaba, las realidades distintas en las que nos encontramos, en donde el Distrito Federal está por arriba del 60% y estados como Chiapas, como Oaxaca, por debajo del 25%. Esto nuevamente nos permite identificar los retos, pero también las oportunidades que existen a nivel nacional para, digamos, homologar estas capacidades para que la gente acceda a los servicios de telecomunicaciones y a las tecnologías de la información. Este dato de Moduti del año pasado, que nos permite identificar aquellos hogares con computadora y aquellos hogares con conexión a Internet, en donde sí vemos un avance desde el año 2001, pero las cifras también son alentadoras en cuanto a la oportunidad que existe, en el entendido que todavía seguimos por debajo del 40% en estos dos indicadores. La brecha sí se ha disminuido, hemos tenido un buen avance en estos años, pero sigue habiendo esa brecha que tenemos que romper de alguna manera a través de proyectos de la iniciativa privada o a través también de proyectos y programas de los gobiernos, de los tres órdenes de gobierno. ¿Por qué no cuentan los hogares con computadora e Internet? Aquí lo interesante de esta gráfica es lo que está en color azul, lo que está que tiene que ver con la falta de recursos económicos, es decir, ¿por qué los hogares no cuentan con una computadora? Es porque en realidad no pueden pagarla, porque los costos de estos equipos siguen siendo elevados para las economías familiares, y también en el tema de conectividad a Internet está relacionado con el ingreso familiar y por un lado la poca disponibilidad de servicios de telecomunicaciones, y por otro, aquellos en donde sí existe disponibilidad, pues los altos precios y la alta relación de costo que representa para las familias en cuanto a sus ingresos. Esta gráfica la desarrollamos ahí en la coordinación, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente para darnos la siguiente idea. Si ven a su lado izquierdo, podemos ver en color azul lo que es la población a nivel nacional, y podemos ver que está altamente concentrada en localidades, digamos, mayores a 10,000 habitantes. Es alrededor del 66% de la población en 930 localidades en el país. Para darles la idea, a nivel nacional existen más de 190,000 localidades y tenemos estimado que alrededor de 250,000 sitios públicos distribuidos en estas más de 190,000 localidades. Del lado derecho de esta gráfica podemos observar también que el 9% de la población, es decir,
una muy poca cantidad del total de la población, se encuentra disperso en más de 170,000 localidades, sobre todo en aquellas que son menores a 500 habitantes, una fotografía más de las realidades que vivimos en nuestro país. El dato que nos anima es el de los sitios públicos, porque podemos ver que de los 250,000 que tenemos estimados a nivel nacional, un poquito menos de la mitad se encuentran en estas localidades muy dispersas. Quiere decir que durante algunos años y en algún punto del tiempo los gobiernos se han acercado de alguna u otra manera a estas localidades, lo que nos permite alcanzarlas con proyectos de conectividad como el que explicaré un poquito más adelante. Este mapa conjunta ya las gráficas anteriores, las gráficas que vimos con anterioridad. Esto ya nos da precisamente los que les comentaba de la fotografía a nivel nacional. Estas son las localidades de más de 10,000 habitantes. Podemos observar que la mayoría de ellas se encuentran en el centro del territorio nacional. Estas localidades son las que conocemos como urbanas, y es en donde les comentaba que se encuentra alrededor del más del 60% de la población. Esta siguiente son las localidades de más de 2,500 habitantes que de conformidad con el INEGI, pues es lo que podemos considerar como rural. Estas son las localidades que consideramos rurales y en donde se enfocan la mayoría de los proyectos y programas públicos que tienen que ver con algún tipo de asistencia social en cualquier servicio público. También podemos ver la concentración en el centro del país, un poco ya hacia el sur-sureste del territorio nacional. Y la que es realmente apantallante es la siguiente. Estas son las localidades de más de 500 habitantes, aquellas que les comentaba que están distribuidos en más de 110,000, que son más de 110,000 localidades, donde está distribuido el 9% de la población y donde está alrededor de la mitad de los sitios públicos del país. Esta foto sí es la realidad, sí es el reto al que se enfrenta cualquier política pública y cualquier iniciativa de la industria para llevar cualquier tipo de servicio a la población. ¿Qué acciones se han emprendido a nivel gobierno para atacar estas disparidades a nivel nacional? Estamos en plena acción de tres principales proyectos derivados de la reforma constitucional en telecomunicaciones publicada en el 2013 y de la reforma legal también en telecomunicaciones y radiodifusión del año pasado. Tres proyectos principales, como les comentaba. El primero de ellos, la ampliación de la red troncal de fibra óptica de la CFE, que les hablarán más adelante, Telecom, que es precisamente uno de los involucrados en el proyecto. El segundo de estos proyectos es el de la instalación de una red compartida de servicios móviles al mayoreo en la banda de 700 MHz, que será liberada como parte del programa de transición a la televisión digital terrestre, en el que están involucradas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el que nos tiene hoy aquí, que es el de Internet en sitios y espacios públicos, que es la respuesta del Gobierno de la República a esta disparidad que encontramos en las gráficas anteriores. México Conectado, así le llamamos a este proyecto. Tiene la intención de brindar acceso a Internet de banda ancha a través de escuelas, hospitales, clínicas, bibliotecas, centros comunitarios, otros tipos también de sitios y espacios públicos, oficinas de ayuntamientos, etcétera, etcétera. Digamos que todo aquel sitio público es donde se ofrece algún servicio de gobierno, de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Y bueno, esta es la respuesta del Gobierno de la República a este mandato constitucional de llevar conectividad a Internet a los ciudadanos, acercar estos servicios que son escasos en muchas de las poblaciones que vimos anteriormente y en algunas nulos, y acercar esta conectividad que para muchas de estas personas será la primera vez que tengan contacto con algún servicio de telecomunicaciones distinto a la radiodifusión.
Dentro de los objetivos que se establecieron en el proyecto México Conectado, tenemos tres objetivos. El primero de ellos, que es mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, en el entendido de que llevar conectividad a Internet a estos sitios permitirá a muchas personas agilizar muchos de los trámites y servicios que generalmente se realizan, no solo con el gobierno federal, sino con los gobiernos estatales y locales sobre todo. Y como les comentaba, pues es llevar conectividad a Internet a escuelas, que en este caso son nuestro principal objetivo, también bibliotecas y oficinas de gobierno en general. El segundo de nuestros objetivos es reducir la brecha digital, que como ya vimos es mayor, es suficiente para el reto que nos ponemos enfrente. Esto a través de un Wi-Fi interno y un Wi-Fi externo que instalamos como parte de las soluciones que se ofrecen en el proyecto. Es decir, no solo se lleva conectividad conectividad a Internet de banda ancha a estos sitios a través de redes, para distribuirse a través de las redes LAN de los sitios públicos, sino también instalamos un Wi-Fi interno y un Wi-Fi externo a través de los cuales puede acceder la población en general de forma gratuita. Y para muchas personas, como les comentaba, esta es la primera vez que tendrán algún servicio de Internet. Para muchos de ellos es el primer acercamiento que tienen a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Y el tercer objetivo, pero no por ello menos importante, es el de ahorrar recursos públicos. ¿Cómo consideramos que es posible ahorrar estos recursos? Bueno, el proyecto lo que nos permite es, agrupar un volumen considerable de sitios públicos para ser licitados, que de otra manera podrían verse como esfuerzos aislados de los órdenes de gobierno federal, estatal o municipal, y que podrían no encontrarse las mejores condiciones en términos de calidad y precio para ofrecer estos servicios. Lo que hacemos nosotros es conjuntar este gran volumen de sitios, ya sea a nivel nacional o estado por estado, que les platicaré en un momento, y a través de ello consolidar la contratación de estos servicios a través de grandes volúmenes, los que nos permite reducir los costos de esta conectividad. Nuestra meta para el 2018, la hemos establecido en la Secretaría, en el sector, es conectar los 250,000 sitios públicos que, como les comentaba, es un estimado que tenemos, que probablemente pueda crecer en los próximos años, pero esta es la meta que nos hemos establecido para el final de la administración, conectar estos 250,000 sitios públicos. Y bueno, aquí en la gráfica podemos observar cómo se distribuyen estos sitios públicos. Les comentaba que el sector educativo es, digamos, nuestro principal cliente en términos de conectividad, representa las 2/3 partes de sitios públicos a nivel nacional, y nuestro siguiente, segundo mayor cliente es el sector salud, con alrededor del 10% de sitios. Los demás sitios pues se reparten entre bibliotecas, ayuntamientos y otros sitios, como les comentaba, y espacios públicos, parques, plazas, oficinas de ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y como les comentaba, la mitad de estos 250,000 sitios públicos, un poquito menos de la mitad, se encuentran en estas localidades de menos de 500 habitantes. Y bueno, como ven, el reto para el 2018 es mayúsculo. La meta en el año 2014, la meta que se planteó para el 2014 fue la de conectar 65,000 sitios públicos. Esta meta se cumplió en noviembre del año pasado. Y bueno, la distribución la podemos ver en esta gráfica, cómo se distribuyeron estos 65,000 sitios. Llegamos a 65,149 sitios el año pasado, y aquí podemos ver que el tema de educación incluso se ve sobre representado, alrededor del 74%, precisamente porque le hemos dado prioridad al tema de educación, y hemos tenido los acuerdos con la Secretaría de Educación Pública para ir acompañando aquellos estados en los que se han entregado estas soluciones de tablets, ¿no? que es parte del proyecto también de la Secretaría de Educación Pública, y nosotros hemos ido complementando este proyecto a través de conectividad que llevamos a estas escuelas, y por eso está sobre representado en términos de sitios públicos.
El resto de los sitios, como les comentaba, el segundo mayor usuario de conectividad de la Secretaría es el sector salud, con alrededor del 12%. Y bueno, el resto son centros comunitarios, oficinas de gobierno, espacios públicos y un porcentaje también dedicado a la investigación. Otras cifras que tenemos aquí es que el proyecto ya tenía arrancado algún tiempo y nos ha permitido llegar alrededor del 96% de los municipios del país, de los más de 2.400 municipios que existen a nivel nacional. Es decir, tenemos una presencia nacional de conectividad. Aún falta mucho por hacer, que aquí solo queremos mencionar que efectivamente estamos en muchos sitios del país, en muchos lugares remotos y rurales de nuestro país. Alrededor del 75% de estos sitios públicos se encuentran en municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Cruzada Sin Hambre del Gobierno de la República, precisamente para priorizar aquellos sitios públicos que tendrán un mayor impacto en la población, con menos recursos para recibir cualquier otro servicio de gobierno. El 43% de estos sitios públicos, de los 65.149 que les comentaba, cuentan con una antena Wi-Fi en el exterior. Esto porque, bueno, teníamos ya otras redes, algunas de ellas legacy. Al introducirse la reforma en telecomunicaciones, lo que estamos haciendo es que estas nuevas redes ya nacen con este Wi-Fi exterior, lo que nos permite reducir la brecha digital. Y lo que estamos priorizando es que estas redes legacy se vayan actualizando y empezamos también a solicitar el servicio del Wi-Fi externo. Hemos calculado que el impacto de esta conectividad en estos sitios públicos beneficia alrededor de 18 millones de personas a nivel nacional. Esto es todavía poco en términos de población total, pero para nosotros es un enorme avance, un enorme impacto en términos de conectividad y de alcance de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. Es importante también comentarles que las contrataciones que realizamos en la coordinación son como un servicio administrado. Nosotros no adquirimos la infraestructura precisamente para que podamos ir con el dinamismo de la misma industria, con la dinámica que les permite a la iniciativa privada actualizarse en términos de equipamiento y de nuevas tecnologías, y lo que hacemos es contratar estos servicios administrados de conectividad, en donde solicitamos pues algunas cuestiones adicionales que no son solamente el plain internet, ¿no? Pedimos también algunas cuestiones de seguridad, de priorización de tráfico, de filtrado de contenidos, precisamente para administrar eficientemente este ancho de banda que como saben todos aquí, nunca es suficiente, ¿no? Sobre todo cuando es gratuito, pues es difícil administrar estas solicitudes de ancho de banda, ¿no? Lo que hacemos en el proyecto es instalar mesas de coordinación. Vamos ahorita estado por estado. Estas mesas de coordinación nos permiten, digamos, subir al barco a los 3 órdenes de gobierno, y también nos permite ser una especie de saque, de kick-off al proyecto en el estado, en el que las dependencias estatales y los municipios se suben al proyecto y pueden dar de alta sus sitios en un sistema que tenemos, y que al final genera un inventario de sitios para el Estado, que nos permite anexarlo a la licitación pública que realizamos para la contratación del servicio. Este año tenemos planeadas dos licitaciones. La primera de ellas será realizada en las primeras semanas de mayo con los sitios que resulten validados de 9 estados de la República, en donde hemos instalado mesas de coordinación precisamente para esta primera licitación. El año pasado licitamos 5 estados de la República. El estado de Morelos fue nuestro
nuestro primer estado, el primer estado donde instalamos una mesa de coordinación con buen éxito de participación de parte de los gobiernos estatales y estatal y municipal, y también gran participación de los operadores, de los concesionarios en cuanto a la licitación pública que realizamos. Después continuamos con los estados de Colima y de Tabasco, que nos presentaban realidades distintas en términos de dispersión de sitios públicos a través del Estado, y también de oferta de servicios de telecomunicaciones también a través de ambos estados. Y al final del año pasado, en diciembre, lanzamos una licitación más para los estados de México y Sonora, una cantidad bastante grande de sitios, que nos permitió también ver el alcance de los operadores de telecomunicaciones en cuanto a cobertura y en cuanto a los precios que hemos podido obtener a través de estas licitaciones. Estos precios se han ido reduciendo considerablemente al punto en el que al día de hoy estamos en alrededor de 150 pesos por megabit por segundo, a pesar de que no es un servicio plain internet. Entonces consideramos que nos estamos acercando a un buen precio ya muy competitivo. Este año, como les comentaba, tenemos considerados 9 estados adicionales para este primer semestre del año, y la segunda licitación está planeada para el mes de octubre en aquellos estados en los que logremos instalar una mesa de coordinación. Esto es pues totalmente voluntario por parte de los estados. Generalmente empezamos con alguna gestión de alguna de las secretarías de gobierno del estado que solicita conectividad, se enteran del proyecto, y es entonces cuando iniciamos toda la labor y toda la gestión para llevar la conectividad al estado que nos solicita los servicios. Las siguientes son unas imágenes que nos compartió la gente de IMSS Oportunidades y algunas fotos de archivo que tenemos. Esta es una escuela en donde tenemos conectividad interna que nos permite llevar algunos servicios a los alumnos. No necesariamente es directa la interacción de los alumnos con el servicio de internet. En algunos sitios la SEP nos ha ayudado con el tema de solución de aula a través del servidor, lo que nos permite administrar todavía más eficientemente el ancho de banda disponible para estos centros educativos. Y esta foto que nos encanta presumir también de la gente de IMSS Oportunidades, en donde están en la reja afuera de un sitio público y están conectados a internet en sitios donde considerábamos que no iba a haber una explosión del uso del servicio tan rápida, pero resulta que hay dispositivos en regiones, en zonas de la República donde no nos imaginábamos que los hay. Consideramos que algunos de estos dispositivos llegan como parte de alguna relación que existe con familiares en el extranjero, y probablemente los dispositivos los utilizan pues para videojuegos o aplicaciones locales que no requieren de ningún tipo de conectividad, y de pronto un buen día aparece por ahí una señal de Wi-Fi afuera de su clínica, afuera de su escuela, de la oficina del ayuntamiento, y se conectan y reciben el servicio de internet por mucha gente, muchas de estas personas por primera vez en su vida. Lo que nos dice también es que también hay mucha gente dispuesta a utilizar estos servicios de telecomunicaciones, no solamente que exista la oferta, sino que hay demanda por utilizarla. Muchas de estas personas la utilizan intuitivamente, muchos son jóvenes, pero también hay muchos adultos que aunque sea la primera vez que lo utilizan, bueno, pues ahí en la comunidad se las arreglan para comenzar a conocer los beneficios y las bondades que les ofrecen los servicios de internet. Y bueno, esto es el proyecto México Conectado. Es a grandes rasgos lo que hacemos ahí en la coordinación, una de las labores que tenemos encomendadas en la coordinación de la sociedad de la información. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier comentario con relación al proyecto y los demás proyectos de conectividad que llevamos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. ¿Preguntas para Luis? Tenemos los micrófonos a los lados. Vamos tomándolos. Gracias, Luis. Sí, gracias. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, gracias por tu presentación. Quisiera si nos puedes describir un poquito de
del backbone con el cual tienen la cobertura a nivel nacional. Habéis mencionado que tienes servicios administrados, entiendo yo que es un poquito más regionalizado, pero me interesaría saber un poquito más del tema del backbone. Sí, perdón, Luis, antes que contestes, les pediría nada más, al momento de hacer las preguntas, si pueden decir su nombre y la institución que representan. Sí, Miguel Ángel Contreras, de Suprema Corte. Correcto. Sí, Miguel, fíjate que precisamente como comentaba, es un servicio administrado, entonces nosotros utilizamos, digamos, la disponibilidad de las redes backbone de los operadores de telecomunicaciones. Tenemos redes terrestres en su mayoría, pero también tenemos redes satelitales y todas están montadas sobre las infraestructuras de los propios concesionarios. Nosotros no tenemos, como te comentaba, infraestructura propia. Incluso las redes de investigación que gestionamos ahí en la CECI, que están montadas sobre las redes de fibra óptica de CFE, por cierto, pero nosotros no administramos esa infraestructura, sino que son parte del contrato y de los niveles de servicio que exigimos a los concesionarios. Buenos días, José Luis Orozco, Bancomext. ¿Qué tal? Luis, buenos días. Me pareció muy interesante. Mi pregunta va en el sentido de, dada la granularidad de tu proyecto, si hay algún dashboard o algo que nos permita a nosotros aquí centralmente conocer cómo se va llenando todas esas localidades que por estar dispersas muchas veces nosotros no alcanzamos a ver cuál es el avance. Gracias. Correcto. Tenemos una página de internet del proyecto, mexicoconectado.gov.mx. Ahí en esta página están, digamos, un mapa de la República en donde se establecen precisamente aquellos sitios públicos en donde se ha contratado el servicio. Incluso te dice el estatus en el que se encuentra, si está en proceso de instalación, si ya se contrató, si ya está instalado, qué tipo de conectividad se está llevando a ese sitio. Está georreferenciado el sitio como parte del inventario de sitios. Tenemos una georreferencia y una localización del sitio y bueno, cuando se instala pues ya tenemos la ubicación real y precisamente en este mapa es donde podemos observar el avance del proyecto, digamos, sitio por sitio, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal, Luis? Héctor Ferreira, de Correos de México. ¿Qué tal, Héctor? ¿Me puedes decir cuáles son los 9 estados que van a licitar este semestre? Sí, serían el estado de, ahí te va, es Puebla, Hidalgo, te voy a decir cómo me voy acordando, no van en un orden en específico, es Puebla, Hidalgo, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Jalisco, Coahuila y Sinaloa. ¿Alguna otra? Buenos días. Buenos días. Soy Alejandro Diego, de Auditoría Superior. Luis, muchas gracias. Sí, es muy interesante el proyecto que estás manejando y creo que a economías de escala todo el gobierno podríamos vernos beneficiados si nos platicas un poquito más de cómo se llevó a cabo esta licitación, quiénes fueron los jugadores y cómo llegaste a contratarla, porque quizá podemos llegar no a los 150 pesos por megabit que resultó para este proyecto, pero reducir a nivel gobierno los costos de conectividad que también tenemos en las entidades. Gracias. Correcto. Bueno, en términos de diseño de licitación, lo que nos permite llevar este proceso así de competitivo es primero la regionalización, cómo partimos el Estado para que el operador tenga el incentivo de participar en la licitación, pero también del lado del Estado consigamos las mejores condiciones en términos de cobertura y en términos de precio para la licitación. Es parte del diseño de la licitación. Todas las licitaciones las hacemos distintas, todas las calificamos con fórmula costo-beneficio, pero en todas integramos algún elemento que nos permite hacer competitiva esta licitación
para los operadores, porque bueno, pues ellos también van adquiriendo esta experiencia y a lo largo de las licitaciones, pues el chiste es cambiarles un poquito el juego, la dinámica, para que no se la aprendan, pero también que participen, que haya interés en participar. Y bueno, básicamente es un diseño de licitación y un volumen de sitios. Establecemos nosotros también un mínimo de sitios a cubrir en estas regiones que hacemos en cada estado. En cada estado es distinto, te digo, depende mucho de lo que obtenemos de los estudios de mercado en cuanto a cobertura de servicios, en cuanto a precio de servicios y cantidad de ofertas, ¿no? Es sobre todo una parte de jugar un poquito con algunas variables en términos de las fórmulas costo-beneficio y el diseño mismo de la regionalización en el estado. ¿Alguna otra? Gracias, Luis. Buen día. De Víctor Álvarez Castorela, de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí. Si bien es cierto, hay muchos avances, en esta parte de conectividad, pero la otra parte que me interesaría saber es si hay alguna forma en esta parte de la licitación sobre los niveles de servicio. Lo comento, bueno, si hay monitoreo sobre el nivel de servicio, porque en algunas ocasiones me ha tocado que existe la antena y conectividad, pero es muy difícil poderse conectar a ella. Entonces, ¿cómo manejan estos niveles de servicio? Nosotros tenemos un área de operación dentro de la coordinación que precisamente se dedica al monitoreo de estos sitios públicos. Monitoreamos las cuestiones de niveles de servicio. La primera de ellas es que existe el servicio, que esté dado de alta. La segunda de ellas es que se esté utilizando el ancho de banda que se contrató. Esto es del lado del operador, que esté el servicio funcional, que se estén aplicando las políticas de filtrado de contenidos y priorización de tráfico conforme se contrataron, y del lado de la dependencia, que se esté utilizando el servicio para lo que se dijo que se iba a utilizar. Y en realidad esa es la forma en la que nosotros monitoreamos que efectivamente se cumple con lo que se contrata, ¿no? Que existe una validación de los niveles que se contratan, y también lo que hacemos es tener un seguimiento muy cercano con operadores y dependencias para ver cuáles son las consideraciones que se tienen sobre los sitios. Si un sitio no ha sido utilizado durante un periodo de tiempo, después de algunas notificaciones al sitio, a la dependencia para que utilice el servicio, si no se utiliza, bueno, nosotros lo que hacemos es dar de baja ese sitio y reubicar ese servicio en otro sitio público que tenga prioridad, ¿no? Que efectivamente lo requiera. Pero sí tenemos un área de operación y de monitoreo que se encarga las 24 horas del día de verificar que se esté prestando el servicio conforme se contrató y que se esté utilizando también conforme se comprometen las mismas dependencias, ¿no? Muy bien, pues Luis, muchísimas gracias. Sí, Te agradecemos mucho tu participación. Gracias. Qué amable. Gracias, buenos días. Gracias. Desde el año 2001, pero las cifras también son alentadoras en cuanto a la oportunidad que existe, en el entendido que todavía seguimos por debajo del 40% en estos dos indicadores. La brecha sí se ha disminuido, hemos tenido un buen avance en estos años, pero sigue habiendo esa brecha que tenemos que romper de alguna manera a través de proyectos de la iniciativa privada o a través también de proyectos y programas de los gobiernos, de los tres órdenes de gobierno. ¿Por qué no cuentan los hogares con computadora e internet? Aquí lo interesante de esta gráfica es lo que está en color azul, lo que está que tiene que ver con la falta de recursos económicos, es decir, las realidades distintas en las que nos encontramos, en donde el Distrito Federal está por arriba del 60% y estados como Chiapas, como Oaxaca, por debajo del 25%. Esto nuevamente nos permite identificar los retos, pero también las oportunidades que existen a nivel nacional para, digamos, homologar estas capacidades para que la gente acceda a los servicios de telecomunicaciones y a las tecnologías de la información. Este dato de Moduti del año pasado que nos permite identificar aquellos hogares con computadora y aquellos hogares con conexión
conexión a Internet, en donde sí vemos un avance del Banco Mundial. Somos la segunda economía en América Latina y la 20ª en cuanto a usuarios de Internet por cada 100 habitantes. Estos son datos de 2013, pero nos dice el enorme reto y la enorme oportunidad que existe en nuestro país para complementar los temas de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Esta otra gráfica también nos dice mucho acerca de las realidades que vive nuestro país, cómo nos vemos adentro de la República. Tenemos un promedio de usuarios de Internet por cada 100 habitantes, un promedio nacional por ahí del 44%, y las realidades, como les comentaba, gracias. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias a Vínculo TIC por la invitación, en nombre de la maestra Mónica Aspe, titular de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Otra vez gracias por la invitación. Yo vengo a platicarles un poquito de uno de los proyectos del Gobierno de la República que es derivado de la reforma constitucional en telecomunicaciones, el proyecto denominado México Conectado. Unas pequeñas cifras antes de comenzar a explicarles el proyecto, por qué nace este proyecto. Este es cómo nos vemos hacia afuera, con fuentes del... ¿por qué los hogares no cuentan con una computadora? Es porque en realidad no pueden pagarla, porque los costos de estos equipos siguen siendo elevados para las economías familiares, y también en el tema de conectividad a Internet está relacionado con el ingreso familiar y por un lado la poca disponibilidad de servicios de telecomunicaciones, y por otro, aquellos en donde sí existe disponibilidad, pues los altos precios y la alta relación de costo que representa para las familias en cuanto a sus ingresos. Esta gráfica la desarrollamos ahí en la coordinación, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente para